Invitamos ahora a la profesora Delia Trinidad Gelbes, coordinadora académica del 7º Congreso Provincial de Alfabetización y Literatura, a presentar a la doctora Ana María Borsone, quien disertará sobre la comprensión de textos, enseñanza, aprendizaje y dificultades. Y le ofrecemos un cálido recibimiento. Gracias, buenos días, gracias por venir un año más a acompañarnos, a perfeccionarnos, a compartir experiencias vinculadas a la alfabetización, a la didáctica, a la pedagogía, a la matemática, o sea, por eso este año se titula Educación Integral. La profesora Ana María Borsone, doctora en Filosofía y Letras por la Universidad de Buenos Aires, es investigadora principal del CONICET desde 1968 hasta la fecha. Ha dirigido numerosas investigaciones, tesis de maestrías y de doctorandos en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de La Plata, en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Universidad de Rosario. Es directora y asesora por más de 30 años en proyectos de investigación sobre aspectos lingüísticos y cognitivos del proceso de alfabetización de grupos en riesgo por pobreza, niños, jóvenes y adultos analfabetos y minorías étnicas. En proyectos sobre aspectos lingüísticos y cognitivos en la primera infancia en poblaciones urbano-marginales de Buenos Aires. En la Universidad de Buenos Aires es coordinadora del área de psicolingüística y además del área de lingüística y educación. Desde el 2016 asesora en alfabetización a la Dirección General de Escuela de la provincia de Mendoza, con Queremos Aprender, Programa para el Desarrollo Emocional, Lingüístico y Cognitivo Infantil, unidad ejecutora entre el Centro Interdisciplinario de Investigación en Psicología, Matemática y Experimental, el CIPME, CONICET, Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de La Plata y Universidad de Córdoba. Ha publicado numerosos artículos en revistas específicas, de diferentes países latinoamericanos. Entre ellos se encuentra Perú, México, Argentina, Chile, Colombia, Caracas. También en revistas de Estados Unidos y de España. Entre sus libros se destacan aquellos que ustedes bien conocen, como yo, porque forman parte de nuestros programas de estudio. ¿Qué aprenden los niños cuando aprenden a hablar? Los chicos aprenden a leer textos, niños y maestros por el camino de la alfabetización, aprender a leer y a escribir entre dos culturas, leer y escribir a los 5, lectura y escritura, nuevas propuestas desde la investigación y la práctica, etc. De más está decir que ella ha sido autora y coautora de congresos nacionales e internacionales, conferencias, eventos, jornadas. Quería destacar que Ana María Borsone ha recibido en el 2014 el primer premio Isaac Claes al libro de educación. Los chicos aprenden a escribir textos, edición 2012-2013. En el 2012, postulación de pares para el Klaus Jacob Rosers Prize 2012 en Suiza. Certificate of Awards, disculpen, pésimo mi inglés, mil disculpas, por favor, en Florida, Estados Unidos, y el primer premio al mejor libro de educación en la 11ª Jornada Internacional de Educación en Buenos Aires. No resta más que recibirla con un cálido aplauso a Ana María Borsone. Muchas gracias por esta invitación. El tema que vamos a tratar ahora es demasiado amplio, por lo tanto solo vamos a ver algunos puntitos de este tema que se ha estudiado tanto y que nos interesa tanto conocer, porque ustedes saben que nuestros chicos en general en el país tienen serias dificultades de comprensión.
espero darles, aunque sea una visión panorámica, de qué es lo que está sucediendo y qué es lo que podemos hacer. Vamos a ver muy rápidamente en qué consiste el proceso de alfabetización, cuáles son las dificultades que enfrentan los niños para comprender los textos. Ahí vemos el comienzo, o quizá el comienzo es antes, de este proceso. Ahí está el bebé de 3 meses, mi nieto, con su mamá que le está leyendo un cuento. Le leía 2 o 3 cuentos, por supuesto cuentos de imágenes en interacción, y el bebé desarrolló una gran capacidad de atención. Ahora bien, no todos los bebés, no todos los chicos tienen estas mismas experiencias. En sus casas se calcula que en determinados ambientes los chicos reciben antes del primer grado 6.000 experiencias de lectura de cuentos, son prácticamente 3 experiencias de lectura de cuentos diarios, y muchos otros chicos no reciben esas experiencias. Entonces hay un gran desfasaje, hay una gran brecha, por eso que el jardín es tan importante para cerrar esa brecha, en tanto asume un rol protagónico en cuanto a la lectura diaria de textos y la promoción de la comprensión a edad temprana. Los estudios de comprensión han comenzado hace muchos años, en la década del 70, en forma sistemática, y en principio los trabajos se hacían con adultos. A fines de la década del 80 empieza a investigarse el proceso de comprensión en chicos más chicos, y actualmente desde la década pasada se han focalizado los estudios, muchos estudios. Tenemos un grupo acá muy cerquita en Chile de investigadores que trabajan en el proceso de comprensión en chicos de 4 y 5 años. ¿Por qué? Porque la enseñanza de la comprensión tiene que comenzar mucho antes. Vamos a hablar de la comprensión en términos generales, pero el problema que se evalúa en el sistema es la comprensión de textos escritos, no de textos orales, que a veces puede tener correspondencia y a veces no. Miren lo que dice con respecto a leer textos. Lo que me interesa de este gráfico es que tenemos que comprender que leer textos implica 2 subprocesos: el proceso de reconocimiento de palabras y el proceso de comprensión. Sí, a los chicos no se les enseña a reconocer palabras, y ese reconocimiento de palabras implica que puedan identificar visualmente las letras, que hagan un reconocimiento, es decir, requiere desarrollo de conciencia fonológica y enseñanza de las correspondencias, identificación de las letras, la recodificación fluida de las palabras y el reconocimiento de patrones de letras, que es lo que ha sucedido en algunos entornos de nuestro país, principalmente en capital y provincia de Buenos Aires. Durante los últimos 20-25 años se ha abandonado la enseñanza sistemática del reconocimiento de palabras. Es un poco difícil que los chicos puedan comprender textos si no reconocen palabras, porque es lo mismo que si ustedes intentaran leer en japonés, en cualquier otra lengua. Si ustedes no reconocen las palabras escritas, no pueden comprender los textos, porque ahí se produce un cuello de botella. Es decir, los chicos van procesando palabra por palabra. Ahora vamos a ver cómo la van integrando, cómo van haciendo un análisis paulatino del texto hasta llegar y van formando y van construyendo una representación mental del significado que intenta transmitir el autor. Entonces, este es un primer problema. Los chicos tienen muchos problemas de comprensión. ¿Por qué? Porque no tienen el desarrollo necesario de estructuras cognitivas para poder hacerlo. Pero si además no les enseñamos a reconocer palabras, más dificultades van a tener. Y ese proceso de reconocimiento de palabras, sobre el que se dejó de enseñar durante 25 años, lamentablemente, es una de las causas
del fracaso en nuestros medios, de la el bajo desempeño de los chicos. No le podemos pedir a los chicos que comprendan un texto si no le enseñamos a comprender un texto. No está el Espíritu Santo para ni la ciencia infusa para que los chicos aprendan textos. Hay una escuela, hay un sistema responsable de los logros que alcanzan los chicos. Entonces tenemos que plantearnos muy seriamente, porque la Argentina está teniendo cada vez desempeños peores con respecto al resto de los países latinoamericanos. Tenemos que recuperar la escuela pública, y recuperar la escuela pública significa volver a enseñar a leer y escribir en forma sistemática y adecuada y fundamentada en las investigaciones que se han hecho, porque los investigadores no investigamos solo para que nos paguen, en realidad investigamos para generar conocimiento, y es conocimiento por el divorcio esquizofrénico que existe en nuestro país entre los que hacemos investigación y generamos conocimiento y el sistema educativo. Yo a esta avanzada edad ya puedo decir lo que pienso, y es necesario que lo diga. Es mi responsabilidad ética, porque me he pasado 48 años estudiando, lo cual ha sido un lujo que pagaron ustedes con sus impuestos. Entonces, muy importante, y es la primera provincia y es la primera vez que a mí se me abren las puertas, a mí y a todo mi equipo, todo el equipo que he formado no solo en Buenos Aires sino también en otras provincias, que el sistema educativo nos abre la puerta. El programa que tiene Mendoza en este momento es pionero en la Argentina, pionero en el resto de América y también pionero en el mundo, porque es un programa de desarrollo integral, sistemático, que no tiene ninguno de los otros países. Así que realmente los felicito a todos ustedes, felicito a Mendoza por este gran paso que ha dado. Y ahora, entonces, este es un tema, pero el tema es mucho más complejo. Sigamos, por favor. Sí. ¿Qué es el...? Antes me parece que venía Trofimina, que decía que era comprender. Bueno, y si no, está esta Filmina, no importa. Yo generalmente hablo, las Filminas me ayudan para no irme por las ramas, que es lo que hago siempre. Entonces, ¿qué es comprender un texto? Comprender un texto es formar una representación mental del significado que intenta el autor. No es formar una representación mental de cualquier cosa o de lo que se me ocurra, no. El texto está para ser procesado y para formar una representación mental del significado intentado por el autor. Y sobre todo, en el caso de los textos expositivos y también en el caso de los textos narrativos. Un chico no puede disfrutar de un texto narrativo si no lo comprende. ¿Qué puede disfrutar si no entiende lo que están diciendo? Entonces la comprensión es fundamental para el disfrute y para poder aprender vocabulario, aprender sintaxis, aprender la superestructura textual. Es decir, es fundamental la lectura que hace el adulto, pero el adulto tiene que comprender que todo lo que puede aprender el chico a través de la lectura que hace depende de cómo hace esa lectura de cuento, que es lo que vamos a ver. Entonces, es una representación de los elementos que aparecen en el texto. En el texto pueden aparecer objetos, personas, animales, es decir, y otra cosa importante es que la construcción de ese modelo es incremental. Ustedes ahora están construyendo un modelo mental de lo que yo voy diciendo y lo van construyendo en ciclos. Y yo les estoy marcando con la entonación esos ciclos. Es decir, no es que comprendan todo de golpe y comprendan en forma global. No,
van procesando en ciclos, palabra por palabra, hacen un análisis sintáctico y van integrando la información. Eso es el proceso de comprensión. Sí, por favor. Bueno, entonces, tiene que ser una representación mental coherente, porque si no, el chico, si no es coherente la representación mental, si no están los elementos relacionados entre sí, ¿qué le queda al chico? Algunas unidades de información no relacionadas, no comprendió el texto, no lo comprendió. En la medida que no puede relacionar las unidades de información, en la medida que no puede relacionar que el conejo tiene miedo porque el puma es un animal grande y se lo puede comer, ¿qué comprende del texto? No lo puede procesar, ¿se dan cuenta? Entonces, tiene que hacer operaciones inferenciales, que son las más complejas para los chicos más chicos, ¿no es cierto? Hasta tercer grado les cuesta. Lo que pasa es que si además no se enseña a inferir, tampoco van a aprender. Se requiere enseñanza sistemática e intensiva para que los chicos comprendan. Conocimiento previo. Si no saben absolutamente nada del yacaré y aparece un yacaré y el docente lee el texto del yacaré sin haber antes mostrado un yacaré, mostrado una lámina, como hacíamos antes. Yo soy maestra normal nacional, íbamos con nuestros rollos de dibujos, ¿no es cierto?, las láminas, y se las mostrábamos. La comprensión requiere la formación de imágenes mentales. ¿Qué imagen mental me puedo formar de un dinosaurio si no vi nunca uno? ¿Se dan cuenta? Es fundamental. Por eso nuestros materiales, vamos a hablar de eso a la tarde, del programa Queremos Aprender que está implementando Mendoza, siempre presenta primero imágenes de los animales o escenas sobre las que se va a hablar. Entonces, es fundamental el conocimiento previo, activarlo, establecer relaciones, jerarquizar. Ahora, esto es algo muy importante. El proceso de comprensión implica activar conocimiento, pero también inhibir el conocimiento. Ahora, ¿qué sucede? Los chicos tienen dificultades para inhibir conocimiento no adecuado al texto que puedan activar. Y eso es fundamental y lo vamos a ver en las propuestas de enseñanza. ¿Por qué la propuesta de enseñanza cambia? Porque los chicos no tienen capacidad de inhibición de lo que pueden activar. Si ustedes les dicen, les voy a dar ejemplos, porque si no todos quedan en el aire. Además, a mí si no me dan un ejemplo no entiendo nada. Cuando ustedes le dicen al chico, bueno, a ver, ¿y ahora qué va a pasar? Hola, perdón. Estoy manejando mal esto. Los aparatos y yo no nos llevamos bien. Eso es por la edad. ¿Qué va a pasar? Los chicos empiezan a pensar y a activar hipótesis, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? El chico puede realizar un montón de inferencias, pero ¿qué sucede? No necesariamente van a coincidir con el que el texto dice. Después no la pueden inhibir. Entonces, si no la pueden inhibir, la integran al modelo mental del texto y a partir de ahí no comprenden nada. Les doy un ejemplo de nuestras observaciones. La maestra lee un cuento y el cuento empieza, dice una vieja leyenda, y le muestra una lámina en la que se ve una especie de bruja, de mago de otra época. Los chicos la palabra leyenda no la conocen ni se explica. Bueno, sigue el cuento, que además trata de una princesa. ¿De qué se trata el cuento? De una vieja bruja. ¿Por qué? Porque no pudo inhibir la activación que la ilustración, ese es otro tema, ¿no es cierto? Que la ilustración activó. Y entonces incorporó esa información a la representación mental, que fue una representación mental totalmente incoherente. Bueno, y la coherencia local, que las relaciones entre cláusulas, que ahora vamos a ver, porque eso también implica dificultades, causales y referenciales.
Y la coherencia global es la relación de las partes del texto con un tema o un argumento global, general. Sí, por favor. Bueno, ¿cómo se forma ese modelo mental? Reconocimos las palabras, accedimos a los significados. Dejemos los ejemplos de lado porque esto lo trabajamos con, pero no tengo tiempo, ya me va a salir un cuento de Cortázar, continuidad en los parques. Gracias, gracias. A esta altura de la vida uno necesita apuntador, así que por favor estén siempre listos. Relacionamos el significado de las palabras entre sí, entonces vamos comprendiendo frases, oraciones y fragmentos mayores. Construimos proposiciones, construimos unidades de significado, porque nosotros no tenemos memoria literal. ¿Qué significa memoria literal? Que nos acordamos palabra por palabra lo que dice el texto. Hay gente que sí tiene memoria literal, pero son muy pocos. Activamos la información en nuestra memoria, en nuestro conocimiento del mundo y de otros textos. Y entonces nos vamos relacionando con la información del texto. Sobre la base de nuestro conocimiento de otros textos, completamos la información ausente. Los textos, muchas veces se utiliza una metáfora para el texto. ¿Vieron esos tejidos llenos de agujeros? Que son muy bonitos, ¿no? De crochet y demás. Bueno, el texto es así, está lleno de agujeros. Es decir, de información no implícita que tiene que recuperar y proponer el lector, porque si no el texto no se comprende. Bueno, integramos la información proveniente del texto y la que activamos de nuestra memoria. Sí, sigamos, por favor. Entonces, en sí, ese proceso que les dije que era incremental se produce en ciclos, pero, dado que nosotros no podemos procesar, porque tenemos una memoria limitada, por eso mismo tenemos que procesar en ciclos. ¿Cómo procesamos en ciclos el habla? Porque ustedes ahora están procesando en ciclos, porque la comprensión oral es igual a la comprensión de un texto escrito. La diferencia es que ustedes ya conocen las palabras y el chico no reconoce las palabras escritas, entonces tiene que aprender a reconocerlas. La entonación es la que nos va dando un envolvente, es decir, el habla ya está preparada de tal manera que le facilita al oyente el procesamiento, porque uno habla en unidades de significado y va haciendo pausas o pseudopausas, de tal manera que deja activa en la memoria una unidad de significado para que el lector oyente pueda procesar, pueda relacionar la información. ¿Cómo es el proceso, este proceso de comprensión? Es un proceso hacia atrás. ¿Por qué? Porque la nueva información la tengo que relacionar con la información que ya ha sido proporcionada por el texto. No es un proceso hacia adelante, es un proceso hacia atrás, y eso es muy importante, porque si la enseñanza la focalizamos en tratar de adivinar qué es lo que va a pasar, no estamos focalizando en el proceso en sí como es, que tiene que relacionar la nueva información con la anterior. No sé si soy clara. Sí. Bueno, ¿qué más? El texto tiene que ser segmentado, establecer relaciones, ya lo dijimos, sí. Yo hablo antes de... Bueno, lo importante es que esa representación va a ser objeto de distintos usos. Los chicos no aprenden porque no comprenden los textos. El primer paso en el aprendizaje es el aprendizaje a partir de los textos, tanto sean orales como escritos, es comprender el texto, trabajar sobre esa representación mental y consolidar ese aprendizaje. Es decir, en el aprendizaje de cualquier disciplina tenemos tres instancias. Una es la instancia de comprender, de formar una representación mental, pero después tenemos que consolidar esa representación mental, y para eso tenemos que trabajar el texto y tenemos que practicar y tenemos que realizar actividades con ese texto. Si no, de nada vale su lectura.
Perdón, tengo muy lejos el agua. Sí, la siguiente, por favor. Bueno, este es un modelo ya un poco más serio. El otro gráfico lo hice yo. Este es un modelo que ha hecho un especialista en lectura, que es Perfetti, y que les muestra más o menos lo que les he dicho. Es decir, en la lectura de un texto ustedes tienen un input visual. ¿Las letras qué son? Son un input visual. Es una representación visual. Las letras esas letras activan la representación fonológica de las palabras, por eso habla de unidades fonológicas y la ortografía, que están íntimamente unidas. Y a su vez esa representación fonológica que activa la lectura de una palabra nos lleva al léxico mental, donde encontramos el significado de esa palabra, su función sintáctica y la morfología y demás. Es decir, que acá tenemos el subproceso de reconocimiento de palabras y luego el proceso de comprensión, que implica procesamiento sintáctico. Si la sintaxis del texto es muy compleja, los chicos no pueden comprender ese texto. Ahora vamos a ver todas las dificultades que provocan los textos. Eso lleva a una representación, y el modelo de situación es el modelo que formamos de ese texto a través de nuestro conocimiento general, del conocimiento y del conocimiento lingüístico. Sí, sigamos por favor. Bueno, yo voy a tomar este modelo de estructuras para fundamentar la propuesta pedagógica de enseñanza de la comprensión. ¿Qué dice Gerbacher? Gerbacher dice que el proceso de comprensión es el proceso de construcción de estructuras. Entonces, es como si ustedes construyeran una casa. Primero tienen que construir los cimientos y luego van sobre esos cimientos construyendo y colocando un ladrillo encima del otro, un bloque o lo que fuere. Pero todo proceso necesita de esa construcción de cimientos, y hay un mecanismo y sobre esos cimientos se proyecta la información del texto. Ahora vamos a ver cómo llevamos eso a la práctica, a través de la lectura dialógica y de la lectura interactiva repetida. Entonces, hay procesos de inhibición y potenciación. Nosotros lo que tenemos es que potenciar la actividad de los conocimientos, pero los conocimientos adecuados para ese texto, no de cualquier conocimiento, porque el proceso de inhibición no se da en los chicos. Sí, sigamos por favor, porque tenemos muy poco tiempo. Entonces, estos no son todos los aspectos del texto que tenemos que considerar, pero sí son. Para poder enseñar, hay más aspectos. Para poder enseñar, tenemos que enseñar a comprender, tenemos que aprender a analizar los textos y saber qué dificultades pueden proporcionar los textos. Los textos tienen, según sean narrativos y los distintos tipos de textos expositivos, diferentes estructuras globales. ¿Qué es la estructura global? La estructura global es la organización, la forma de organizar la información en el texto. Es el esqueleto. Si ustedes no tienen esqueleto, son una masa informe de músculos tirados en el piso. Qué metáfora tan hermosa. Entonces, ¿cómo se aprende la superestructura global? La superestructura global se aprende de dos maneras. Cuando un chico desde los primeros meses empiezan a trabajar con relatos breves y todo el tiempo le leen cuentos, el chico va internalizando esa forma de organizar el cuento. Primero viene la escena, la presentación de los protagonistas, después pasa algo, el evento inicial, el protagonista reacciona, piensa cómo va a solucionar el problema que surgió, después hace algo para solucionarlo, se soluciona o no se soluciona y tenemos fin del cuento. Esa es la estructura global, esa es la organización prototípica que tienen, por ejemplo, las leyendas, los cuentos canónicos, que son los cuentos que tenemos que seleccionar
para empezar a trabajar con los chicos porque responden a la manera de organizar la información de la memoria. Y los textos expositivos tienen distintas superestructuras y además secuencias. Un texto expositivo puede tener una secuencia narrativa, puede plantear un problema y una solución, pero después tener una secuencia de causa-efecto. Se dan cuenta, los textos expositivos son mucho más complejos, por eso que a los chicos les cuesta tanto procesarlos. Información implícita. Este es el problema más serio que van a encontrar los chicos, hacer inferencias. Por ejemplo, en el caso de los chicos bueno, hasta los 6, 7 años, a los chicos les cuesta muchísimo en los cuentos inferir lo que llamamos el plano psicológico de la narrativa. Inferir cuáles son las intenciones de los protagonistas, cuál es el plan. Yo no me voy a olvidar de una experiencia nuestra, muy contentas hicimos una adaptación del Gato con Botas. Miren lo que es la ignorancia nuestra. Se lo leímos a los chicos. El gato con botas, ¿se acuerdan? ¿Por qué hace las cosas? Porque está en realidad tratando de engañar al rey y hacerle creer que el molinero es muy rico y que para salvar su pellejo, para que no se lo coma, ¿no es cierto? Y el otro tema es que el español, a diferencia del inglés, no requiere que uno ponga el sujeto. Puede decir Juan y después los verbos siguientes no tener el sujeto. Pero ¿qué es lo que pasa? La memoria operativa de los chicos tiene una capacidad limitada. Ya se olvidaron de Juan. Entonces, si cada 2 oraciones no se recupera Juan, los chicos no pueden formar una representación, porque ¿quién está haciendo qué? Claro. Juan ya se perdió en el olvido, se dan cuenta, ya se cayó de la memoria. Entonces hay que pensar cómo se lo recupera. Y la distancia es muy importante entre un elemento y la forma anafórica que lo recupera. Si ustedes recuperan a Juan después de 4 oraciones, ya el chico está perdido. Entonces, si no está en el texto, en la lectura que hace el docente, lo tiene que recuperar, porque tenemos que andamiar el proceso de comprensión, si no, nunca van a aprender a comprender. La puntuación, es decir, es muy importante que los chicos aprendan a reconocer los puntos. ¿Por qué? Porque los puntos nos están marcando, unidades de información. Y entonces el punto le está diciendo al chico, acá tengo que hacer una pausa o pseudopausa para integrar la información anterior, hacer el análisis sintáctico, hacer las inferencias necesarias, relacionar la información que me ha dado el texto hasta ese momento. La sintaxis compleja, este es otro tema. Los chicos han aprendido, se aprendieron, una sintaxis básica, pero no una sintaxis compleja, una sintaxis con subordinantes, con oraciones incluidas, incrustadas, vocabulario, bueno, el vocabulario es otro aspecto. Perfetti, que es un experto en lectura, dice que cuando los chicos se enfrentan con un texto escrito, bien escrito, y no que parece que estuviera hablando el escritor, se enfrentan con una nueva sintaxis. No es que sea una nueva sintaxis, pero no es una sintaxis que utilicen en la oralidad. Ahora, los chicos pueden aprender esa sintaxis a través de la lectura repetida de textos. Ahora, si hay una sola lectura del texto durante una semana, en un jardín, en un primer grado, o en el grado que sea, no pueden, y sin andamiaje no pueden aprender a comprender. Vocabulario complejo. El vocabulario es fundamental. Si el chico, antes de la lectura del texto, todos estos son resultados de investigaciones que les preparé una bibliografía de referencia para este Power que se los voy a dejar. Tienen que conocer el 95% de las palabras. Los chicos no pueden inferir
durante la lectura las palabras del contexto. Antes de la lectura tienen que conocer el 95% de las palabras, si no, no comprenden. Es fundamental volver a enseñar en forma sistemática el vocabulario. Bueno, el tema del texto es el tema es la moraleja. El fuerte, el débil que con inteligencia vence al fuerte. Eso implica un proceso de abstracción que los chicos solos no pueden hacer ni en cuarto grado. Es decir, tenemos que saber cuáles son las dificultades con las que se van a enfrentar los chicos para poder acompañarlos y solucionarlos. Y después todo lo que es jerarquización de la información. Sí, siguen. Bueno, en este caso, esto es solo un ejemplo. Hemos hecho muchas investigaciones sobre qué es lo que le produce dificultades a los chicos. Las ilustraciones, cuando la ilustración no coincide con lo que dice el texto. En este caso dice, la señorita Cerda lo miraba con terror, dice el texto. El chico mira la imagen y dice, y se rió. ¿Se dan cuenta de la incoherencia? Claro. Y no pudo salir de ahí. Después, a la jirafa le creció el pelo. Mentira, no porque no tiene el pelo tan largo. Se dan cuenta cómo, si no hay coherencia entre las ilustraciones y lo que dice el texto, es difícil. En este caso, este chico demuestra tener una gran capacidad y habilidad metacognitiva para darse cuenta que no hay relación. Sí, sigamos, por favor. Este es otro tema. Entonces se alejó de la ciudad con su tesoro. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo con la varita? Hay una metáfora. La varita era su tesoro. El chico no lo entendió. ¿Y el tesoro? ¿Qué activó? El tesoro activó el tesoro que lo tenía que esconder. Claro. Ahí tesoro, piratas, claro. Una sola cosa. Entonces, ¿se dan cuenta cómo el chico activa información que a lo mejor no tiene nada que ver con el texto? Sí. Claro, su tesoro que era la varita, la maestra le aclara, lo tenía que esconder a la varita. Sí, no, los chicos ya no saben qué es lo que pasa en el texto. ¿Qué hizo con la varita mágica? ¿A quiénes se encontró en el campo? Fíjense que hasta acá le está pidiendo que hagan una hipótesis sobre qué es lo que va a pasar después. Ya están confundidos con respecto a si son piratas, es un mago. Y entonces, ¿qué dice? ¿Qué hizo? ¿A quién se va? El tesoro, a sus amigos, no sé, ya no saben. Es decir, ¿por qué? Porque lo lleva a hacer una inferencia que se llama predictiva, y esas inferencias predictivas no son obligatorias. No podemos pedirle al chico que haga hipótesis sobre lo que va a venir, porque el proceso es hacia atrás y todavía no entendió que la varita que se está hablando cuando se habla del tesoro, de la varita mágica. Después nos preguntamos por qué los chicos no entienden los textos. Sí, sigamos. Entonces, esta es una investigación que hizo Vanessa de Mier, que es la coautora del programa Queremos Aprender, una de las coautoras, que está estudiando fluidez, y la fluidez en lectura tiene que ver con la rapidez y precisión en el reconocimiento de palabras y con la comprensión. Entonces, ¿por qué los dinosaurios es un texto expositivo? Ni los chicos de segundo, ni los de tercero, y tampoco los de cuarto pudieron responder las preguntas inferenciales después de haber leído el texto. ¿Por qué los dinosaurios que tenían cuernos, bla, bla, bla? Inferencia, los que tienen cuernos son los más fuertes. Conocimiento previo del léxico, manada, alrededor de la manada. No saben lo que es la manada, chao, ya no pueden. Y además hay que relacionar pistas textuales, porque el texto dice: los jóvenes y débiles permanecían en el medio de la manada. Es decir, si ponen a los de los cuernos alrededor de la manada, es que los de los cuernos, los que tienen cuernos, son más fuertes y pueden defender a los más débiles. Todo ese proceso no lo pudieron hacer. Por eso es que hay que andamiar y desarrollar estrategias específicas de enseñanza. Sí, por favor. ¿Qué tiempo tengo? Porque ya creo que
¿Hasta las 12 me aguantan? No, ya sé que no. 10 minutos no puedo decir nada. 10 minutos se terminó. Este es un ejemplo muy lindo y muy interesante de cómo la maestra, los chicos no entendieron el texto, pero cómo la maestra, a través de la interacción y a través del conocimiento de los chicos, hace una analogía y hace que los chicos entiendan por qué los señores que tenían campo perdieron la plata porque el campo se inundó. No es que la plata la tenían tirada en el piso, sino que perdieron la cosecha y con eso perdieron la plata. Sí, sigamos porque lleguemos a la enseñanza. Bueno, cómo enseñar, la cognición compartida, se han hecho muchos trabajos sobre cómo enseñar, y para los chicos más chicos que ahora, dadas las dificultades de comprensión, creo que tenemos que utilizar estas estrategias desde jardín hasta la universidad. Es una sugerencia nada más. Entonces, las investigaciones mostraron que hay que andamiar ese proceso. Para la lectura se propone la lectura repetida e interactiva de los cuentos. Se han hecho investigaciones en la década del 90 que mostraron que la lectura de cuentos sin interrupción no favorecía la comprensión. Y se analizó cómo debía hacerse esa lectura para favorecer la comprensión. Sigamos, por favor. Entonces, esto es un esqueleto es un esqueleto de lo que es la lectura dialógica interactiva. Lectura dialógica interactiva. Antes de la lectura, el docente tiene que activar el conocimiento necesario para hacer esa lectura. Sí. Si vamos a hablar del burro, del sapo, ¿qué es un burro, qué es un sapo, dónde viven? Alguna información y mirar el burro y el sapo. Y después explicitar el problema. Explicitar el problema. En este cuento, el burro y el sapo se van a pelear. No le estamos diciendo adivinen a partir del título qué es lo que va a pasar. No, estamos explicitando el problema. Entonces ya estamos guiando la atención de los chicos, le estamos armando un andamio para que puedan procesar ese texto. A ver por qué se pelean, a ver qué fue lo que pasó. No sé si está claro. Sí. Durante la lectura, la prosodia fundamental, los gestos y demás. Durante la lectura nosotros lo que les señalamos a los docentes es, antes de la lectura también hay que enseñar el vocabulario indispensable. Durante la lectura le ponemos al docente en su texto sinónimos, para que recuerden, por ejemplo, si dice charco, ahora lo vamos a ver, bueno, hago lo que diga. Y inferencias, es decir, lo que se hace en la lectura interactiva es interrumpir, hacer 2, 3 interrupciones durante la lectura para revisar lo que se ha dicho hasta ese momento, hacer comentarios, explicitar inferencias y después una pregunta, es decir, promueve el docente que los chicos interactúen activamente con el texto. No están ahí sentados en una actitud pasiva escuchando el cuento, no, están interactuando. Pero ¿qué pasa? El cuento tiene una información que el chico tiene que mantener activada. Cuando el docente se detiene, hace una mínima detención y vuelve sobre lo que ya se dijo, se vuelve a activar esa información, se vuelven a aprender esas lucidas. No sé si soy clara. Sí. Bueno, entonces, y recapitular, inventarlo. Le han dado las palabras, le han dado la organización textual, nueva sintaxis. Al reconstruirlo hace uso de sus recursos lingüísticos, recurre a su memoria, es decir, tenemos procesos cognitivos implicados que estamos favoreciendo en la reconstrucción posterior y procesos lingüísticos, es decir, estamos desarrollando cognición y lenguaje. Sí, sigamos. Este es un ejemplo que después pueden ver ustedes, las interrupciones que proponemos para este cuento. Sigamos porque son varias lecturas. Sugerimos 2 o 3 lecturas
y van a hacer actividades distintas. La reconstrucción recomendamos hacerla luego de la segunda lectura porque el chico conoce mejor el cuento y puede participar mucho más. Lo que queremos es que el chico hable y interactúe con el texto. Esta es otra metodología que es fantástica, que es interrogando al autor. Es decir, no le voy a hacer preguntas a los chicos, les voy a enseñar a los chicos a preguntarle al texto. Sigamos porque ya no tengo más tiempo. Bueno, antes de la lectura el docente tiene que segmentar el texto, leerlo bien, pensar qué preguntas va a hacer, pensar qué inferencias tiene que hacer. Vamos a un ejemplo. La diferencia, sí, sigamos por favor. La diferencia entre preguntar y evaluar la comprensión y la diferencia en interrogar al autor para ayudarlo a construir ese significado y promueve la interacción con el texto. Ya el chico cumple un rol activo, no está ahí sentado o escuchando nada más. Sigamos, miren el texto, vamos a verlo muy rápido. Los polinesios que se instalan, que llevan comida y que plantan y que se comen lo que se comen. Sigamos. Miren, perdónenme. Soy terrible, impresentable. Eso me dicen todos. Así que ustedes pueden decirme también, esta señora es impresentable, inimputable. Miren, inimputable por la edad. ¿Ustedes qué creen? ¿Que la edad solo trae desgracias como las enfermedades? Y no, ventajas. Ay, después les voy a contar un chiste de una jubilada, por favor. La interacción tradicional. ¿Qué comían los primeros batatas? Muy bien. Coco, muy bien. Pregunta, repite, chau. Ahí se termina la interacción. Sigamos con... sigamos, querida. Quiero ver, lee la primera oración. ¿Qué es lo que el autor quiere decir con solo esta oración? Quiere decir que trajeron alguna de la comida que tenían ahí con ellos. Pero, ¿qué quiere decir el autor? Comenzaron a sembrar plantas que habían traído. Como las plantas y esas cosas, empezaron a plantarlas. No responde. Empezaron a plantar, ¿por qué? Para su comida. Bien, ellos podían sembrar las cosas que trajeron, después van a tener sus propias cosechas. Esto es interrogar al autor, esto es interactuar con el texto y andamiar la comprensión. Sigamos, pues es muy interesante. ¿Por qué necesitan plantar cosas cuando ya trajeron cosas con ellas? Pregunta un chico. Esto es un cuarto grado muy preparado. ¿Quién puede contestar la pregunta? Miren que la maestra no lo hace. Le dijeron que ya tenía comida. ¿Por qué tenía que plantar comida? Tal vez porque en esa época no podían manejar el mercado como hacen ahora. Desde su experiencia, contesta la chica, no desde el texto. Entonces la maestra tiene que llevarlo al texto. Entonces Roberta está diciendo que no podían ganar. Pero lo que dice Alvin también es cierto. ¿Por qué no comer la comida que habían traído? Y Alvin mismo dice, se les podía acabar. Ah, me parece que acabas de responder tu propia pregunta. Decí lo que acabas de decir, porque se les iba a acabar la comida. Si se comían toda la comida y no plantaban, se les acababa la comida. No había supermercado, así que se morían de hambre. Sí. ¿Qué nos dice? Bueno, está nombrando unas cosas que comían, las plantas, de dónde lo compraban, bla, bla, bla. Si los criaban, después se lo comían. Dice que los animales criados por los hawaianos para alimento. Muy bien. Bueno, no tenía ¿para qué habían traído los perros? Porque también habían traído perros. Y finalmente llegan a que las criaban las gallinas, chanchos y perros, y los trajeron para comérselos y para seguir criándolos. Bueno, terminemos con esto. Entonces, de esta manera ustedes ven cómo el chico hace preguntas, el docente le devuelve la responsabilidad a los chicos de contestar esa pregunta, los guía para una respuesta. Esto es la lectura interactiva y entonces se llama interrogando al autor, no preguntando a los chicos. Este proceso es el que tenemos que hacer para que los chicos comprendan. Sí. Sigamos.
las preguntas tradicionales, cómo restringen, en cambio, cómo amplían el proceso de comprensión. Y cerremos con un chiste de Mafalda, por favor, lleguemos al chiste. El que no haya entendido, que levante la mano. Veamos, Manolito, ¿qué es lo que no has entendido? Desde marzo hasta ahora. Indudablemente tenemos que cambiar nuestras estrategias de enseñanza de la comprensión. Tenemos que intervenir en la lectura de textos, acompañar la lectura de textos, promover la comprensión y también con actividades. Esto es muy breve, pero no solo vamos a enseñar comprensión, las estrategias de comprensión, leyendo el texto, sino que también vamos a hacer actividades de práctica, porque las estrategias hay que practicarlas. Hacer una inferencia es un músculo que tiene que recibir ejercitación, práctica. Tenemos que recuperar la práctica para que los chicos vuelvan a aprender a leer y escribir. Nada más que esto, no queda nada más. Pensé que quedaba algo, pero veo que no. Sí, queda esto. ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, Benesky, que es un experto en lectura que lamentablemente murió, dice que lo que buscamos, y ese es nuestro objetivo, que todos tengan un alto nivel de alfabetización, que es lo que no tienen ahora, todos. ¿Y eso qué significa? ¿Palabritas huecas? No. Hay un punto, que todos puedan leer y comprender la Constitución. ¿Hoy un chico puede leer y comprender la Constitución? No. Entonces no sabe cuáles son sus derechos y deberes de todo ciudadano. No puede participar como ciudadano en la vida social. Acá tenemos un problema social de fondo. Si los chicos no comprenden los textos, no pueden tener una vida digna y no pueden ser ciudadanos responsables. Muchas gracias. A continuación, ahora contamos con un espacio de 10 minutos para realizar preguntas a la expositora. Solicitamos que levanten la mano y bueno, y se les va a acercar el micrófono, que seamos ordenados, por favor. Bueno, 10 minutos para poder preguntarle a la expositora lo que deseen. Bueno, espero sus preguntas. ¿Ninguna pregunta? ¿He sido tan clara? Sí, por acá acercamos el micrófono. Yo. En este momento estoy trabajando de otra cosa, pero soy profe también en la secundaria. No escuché todo porque justamente estoy trabajando, pero mi gran inquietud sería de qué forma reparamos esto que los chicos llegan a la secundaria y no lo han aprendido. ¿Se puede? Se puede con mucha dificultad, mucho trabajo y con estas técnicas. No, lean de la página 10 a la 15 y hagan un resumen. No saben hacer resumen, no saben leer. No. El sistema educativo argentino ya no tiene grados, ya no tiene niveles. ¿No es cierto? Si los chicos en secundaria no leen ni escriben, significa que no es secundaria. Entonces tenemos que empezar, y eso lo he visto en los profesores de secundaria, en muchos profesores de secundaria, los proyectos que hacen, toman temas de biología, temas de historia, y trabajan los textos de esta forma, trabajan los textos de esta manera, interrogan al autor, les enseñan a comprender. Antes, durante y después. Todo este trabajo que está planteado en los sistemas educativos en los que los chicos en cuarto grado ya comprenden textos, está planteado para los chicos más chicos. Nosotros lo tenemos que utilizar las mismas estrategias en secundaria. Y trabajar todos los profesores de secundaria en este momento, por la situación que hay, tienen que ser profesores y enseñar a leer y a comprender textos y a producir textos. Ya no pueden limitarse a la enseñanza del contenido específico. Desde el contenido tienen que trabajar la comprensión.
una de nuestras profesoras del equipo, que está formando futuros maestros, utiliza esta técnica. Primero toma un tema de ciencias naturales, es del área lengua, pero especialista en comprensión. Trabaja junto con los otros profesores. Entonces toma un tema de ciencias naturales que el profesor de ciencias naturales le dice, pasa un video, después sobre el video que han visto ella tiene un Power, tiene todo este sistema. Bueno, ahora vamos a recuperar ese video. ¿Qué es lo que nos muestra? El pingüino emperador. El pingüino emperador vive en tal lugar, bla, bla, bla. Ella lo va escribiendo. Desde su computadora lo va escribiendo. Lo que los chicos van dictando lo va reestructurando, va profundizando la comprensión, porque la escritura profundiza la comprensión. Les enseña a hacer un resumen, pero lo hace todo junto con los chicos y va corrigiendo. Los chicos van leyendo lo que ella escribe. Primero todo lo hace el docente, escribe ella el texto, lee el texto. Bueno, después del video leen un texto complementario que es el que ha dado el profesor de ciencias naturales. Lo relacionan con el video, lo trabajan desde la comprensión y desde la producción. Es decir, la forma de trabajo va a tener que cambiar radicalmente si queremos que los chicos puedan aprender, porque si no comprenden el texto, no aprenden. Y después trabajar sobre ese texto, hacer preguntas, practicar. Si uno ve un libro de inglés, por ejemplo, donde les enseñan un tema, antes de la lectura hacen resúmenes, plantean preguntas, hacen una serie de actividades, ¿no es cierto? Nosotros desde Jardín hemos mostrado que no da resultado, que es no interrumpir la lectura. Ya desde ese punto empezamos a perder posibilidades para enseñarles a los chicos a comprender. La comprensión en este momento, en los programas de desarrollo integral, se empieza a trabajar desde los 3 años y aún antes, capacitando a los docentes y a los maestros para hacer este tipo de lectura. Sí, no sé si alguna otra pregunta más. Sí, buen día. ¿Qué tal? ¿Qué pasa con los niños que no han tenido esa experiencia lectora desde chiquitos y no asisten al jardín tampoco paulatinamente? ¿Qué pasa en primer grado? ¿Cómo hacemos para dar los contenidos que tenemos que dar y aparte darle toda esta experiencia de lectura que le faltaron? Los contenidos vos los das a través de textos y con esos textos trabajas comprensión. Es decir, no importa, pues si vos tenés que dar contenidos, el contenido lo das a través de explicarles algo, leerles algo. Es decir, en la medida que les lean todos los días 1 o 2 textos, y trabajen vocabulario en forma sistemática. Hoy a la tarde vamos a ver la propuesta que nosotros tenemos para recuperar el vocabulario, porque el vocabulario o se enseña sistemáticamente o no se infiere del contexto, y tampoco el diccionario es un buen recurso. Lo que necesitan esos chicos es un mayor estímulo. Es lo mismo que los chicos que están desnutridos, necesitan comida, están desnutridos cognitivamente, necesitan una intervención mucho más intensa, con más práctica, con lecturas por lo menos de 2 textos todos los días. Si no, esos chicos, además, leer los textos, explicarles vocabulario, trabajar con ellos las inferencias, ¿se dan cuenta? Requieren mucho más trabajo, y un trabajo sistemático además. Sistemático, no, hoy hago esto y después hago esto, no, tiene que estar relacionado. Por eso hemos hecho programas tan sistemáticos y pautados, porque no vivimos en Finlandia, tenemos una población carenciada, una población que no tiene el nivel de estimulación que tienen los chicos en otros países. Tenemos que asumir nuestra realidad, y asumir nuestra realidad
significa enseñar más y mejor, y enseñar y practicar y trabajar muchísimo en el aula con los textos. Sí. Bien, agradecemos. Muchísimas gracias. Le agradecemos a la doctora Borsone con este aplauso por su generosidad. Le entregamos un recordatorio de su participación en este congreso. Muchas gracias.